Buenas tardes, soy Miguel López, presidente de la Confederación Consumes y bueno, nos reunimos nuevamente en este espacio de encuentros de Consumes para seguir hablando de economía circular. En el ámbito de economía circular está teniendo mucha trascendencia en las últimas semanas y en los últimos meses la tasa sobre recogida de basuras, de las que seguramente todos y cada uno de nosotros hemos oído hablar. Una tasa que tiene su origen en la Ley 7 del año 22 sobre residuos y suelos contaminados y que abre un escenario, pues no sé si decir incierto, pero al menos sí, en el que se están planteando muchas dudas y muchas consultas por parte de consumidores de toda España, en distinta medida según el ayuntamiento o la comunidad autónoma de la que se trate, y por la trascendencia, importancia y novedad de esta materia, no podíamos dejar pasar la ocasión de contar con una voz experta para que nos pueda iluminar y nos pueda resolver dudas sobre esta normativa, sobre la trascendencia que tendrá y la aplicación práctica que tendrá en los distintos ayuntamientos, y también que desde la perspectiva de una entidad como la que hoy nos acompaña podamos valorar aspectos relacionados con el tratamiento, recogida y generación de residuos en todos y cada uno de los hogares de los consumidores españoles. Nos acompaña hoy Manuel Guerrero Pérez. Manuel Guerrero es graduado en Derecho y máster de acceso a la profesión de abogacía por la Universidad de Castilla-La Mancha. Es abogado de profesión, de reconocido prestigio en el ámbito de la gestión ambiental. Ha desempeñado puestos importantes en la dirección de la Administración de la Comunidad Autónoma en Castilla-La Mancha, en distintas sociedades públicas, como vicepresidente y vocal consejero en el sector público medioambiental, y desarrollando tareas especialmente en el ámbito ambiental, de consumo, pero también turismo. Actualmente, Manuel es el director ejecutivo de la Fundación para la Economía Circular desde el año 2021 y creo que es un claro ejemplo de una persona con excelente y específica formación en el ámbito que nos ocupa, y a quien le voy a dar ya la bienvenida y le voy a ceder la palabra para que pueda introducirnos este tema tan interesante. Como siempre, recordad que al final de la exposición de Manuel, a través del chat de YouTube, podréis hacer aquellas consultas que estiméis oportunas para que se las pueda trasladar a Manuel y nos dé la respuesta oportuna a cada una de ellas. Sin más, Manuel, cuando quieras, bienvenido y gracias por sumarte a este último encuentro de Consumes de esta temporada. Buenas tardes. Bueno, lo primero, dar las gracias a Consumes. Y bueno, pues es un tema apasionante además el que habéis propuesto. Me quería acompañar de una presentación donde en 3 notas os diré qué es la Fundación para la Economía Circular y a continuación, bueno, pues entraré de lleno en la materia. He intentado ser con el lenguaje más cercano posible, puesto que este es un tema en el que tiene un montón de variables y como entremos en tecnicismos, la verdad es que al final nos perdemos, ¿no? Si luego alguien quiere en las preguntas entrar un poco más profundamente, pues entramos, pero de momento mi intención aquí es que todos hoy salgamos sabiendo qué es la tasa, qué pretende, quién la paga y por qué la paga. Y luego, pues, cómo puede afectar la gestión, en este caso, de cada uno de nosotros, de los consumidores, cómo puede afectar en el precio final de esa tasa, porque tenemos que ser conscientes de que ese es un factor importantísimo. Bien, yo comienzo con... A ver, voy a compartir y comenzamos si os parece. Perfecto. Bien, ya se ve, ¿no? Sí. Bien, la habéis dado en llamar el recibo de la basura, si bien todos sabemos que es el recibo de la gestión de los residuos sólidos urbanos, ¿no? Pero es verdad, el recibo de la basura es lo cercano, es lo que todos entendemos, ¿no? Dejarme que os haga un poquito cronología de qué es la Fundación para la Economía Circular. Voy a ser rápido. Bien, como veis en la diapositiva que he preparado, la Fundación nace inicialmente como un club de los residuos en España, donde empiezan 25 expertos, pero terminan siendo 800. Normalmente se dedicaban a todo el tema de la gestión de los residuos
de los residuos urbanos en nuestro país. La persona que crea esta entidad era una persona que realmente, lo digo era porque ha fallecido ya, era Carlos Martínez Holgado, y estaba muy en la línea de lo que venía de Europa. Entonces, en el 2002, todo lo que hablaba de residuos empieza a introducir conceptos muy importantes de cara ya a este futuro que nos viene y a este siglo XXI. En 2002, ese club de los residuos se transforma en el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos. Expande sus actividades con departamentos ya muy especializados y con colaboraciones internacionales fundamentalmente con Europa. Pero esto sigue evolucionando y pasamos del concepto sostenibilidad al concepto economía circular. Y en 2012 el ISR, el Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos, se convierte en el nacimiento de la Fundación para la Economía Circular. Amplía el equipo y empieza a liderar proyectos de innovación en economía circular a nivel nacional y algo a nivel América. Es verdad que hasta 2019 la consolidación ya de la Fundación como un actor básico en la economía circular española, en este momento se están desarrollando más de 50 proyectos y se está creando un tejido entre España y Iberoamérica muy importante. El objeto y los fines y las actividades que desarrolla la Fundación, pues, os los pongo aquí, son contribuir al conocimiento y comprensión de los beneficios generados por una economía circular, el promover soluciones incardinadas en un concepto de economía circular, luego la realización de estudios e investigaciones, documentos que podéis encontrar en la web, donde se analizan diferentes situaciones de gestión, de transferencia de información, de conocimiento, y luego la investigación, la formación, la realización de informes, estudios, proyectos, como venía diciendo. Bien, entramos en cómo desarrollamos esos fines. Yo no voy a desarrollar de una manera amplia, porque el tema de hoy no es este, era un poco que nos conocierais y que si alguien quiere profundizar, tenemos una web, economiacircular.org, y tenemos ahí colgados los proyectos que estamos haciendo, además de artículos que luego rebotamos en las redes sociales, ¿no? Fundamentalmente el desarrollo, pues intentamos transmitir esa información y ese conocimiento en materia de economía circular, transmitirlo a través de jornadas, transmitirlo a través de diferentes proyectos. En este momento, y como ejemplo, bueno, yo creo que es mejor ejemplo hablar del proyecto que hicimos hasta el 23 por lo curioso del tema. En colaboración con la República Dominicana, entramos a que las empresas que se estaban dedicando, hablamos de minipymes en Iberoamérica es una, dos personas, madre, hija, madre, padre, hijo, es decir, no es más. Y allí está muy institucionalizado el tema de los salones de belleza. Y claro, el problema de los cosméticos, de la gestión al final de su vida útil, es un problemón tremendo. Su recuperación, es decir, al final, pues lo que es seguir la pirámide famosa, donde nos dice cómo tenemos que ir actuando. Bien, pues en República Dominicana estuvimos un año explicando a las empresas que se dedicaban a temas de belleza cómo gestionar ese residuo al final de su vida útil, cómo gestionar el cosmético al final de su vida útil. Parece una tontería, pero era un residuo que se generaba en un volumen muy desproporcionado y que además no se gestionaba. Bien, esto era a modo de ejemplo y ya si os parece paso un poco al tema que hoy nos ocupa, que es la tasa de residuos. Al final lo que os decía es la tasa de las basuras municipales, ¿no? Bien,
Pues Manuel. estamos ante un tributo que cobra un ayuntamiento. Los tributos son los impuestos y las tasas. La tasa de basuras al final es una tarifa que los ayuntamientos tienen que imponer a los ciudadanos y a las empresas, porque recoge el servicio municipal, está recogiendo no solamente lo del ciudadano, sino también lo de las empresas, ese servicio de recogida y gestión de los residuos sólidos. Yo creo que es importante mencionar que no estamos ante un impuesto normal. El impuesto normal es como muchos de los ayuntamientos ahora estaban abonando este servicio. Es más bien una tasa que está directamente vinculada a un servicio específico que en este caso nos está dando el ayuntamiento a la comunidad. La diferencia es que mientras los impuestos suelen aplicarse de manera general sin un uso de servicio puntual, la recogida de servicios y el manejo de los desechos es algo que muy específico y que por ello se llama tasa. Las tasas se aplican a todo aquello que afecta directamente a un servicio que presta una administración y que tiene que ser abonada por el ciudadano. Otra tasa, por ejemplo, es cuando se asfalta una calle que afecta única y exclusivamente a una parte del municipio y que se carga de forma proporcional con los parámetros que el ayuntamiento designe a todos los vecinos de esa calle. Bien, pues en este caso, este es un servicio de carácter generalista y, por tanto, lo tienen que pagar todos los ciudadanos a los que se les presta el servicio. ¿Estamos ante un nuevo tributo? Pues no, pero sí que es verdad que no todos los municipios, como os decía antes, tienen o tenían definida la tasa destinada a la recogida de residuos urbanos. Este servicio tiene un coste. No vamos en este momento a entrar en la dinámica de por qué una tasa nueva, ¿no? No es nueva, esto se estaba pagando, los ayuntamientos se estaban pagando el servicio de recogida. ¿Con cargo a qué? Bien, pues al ciudadano, algunos ayuntamientos no lo cobraban de forma directa o indirecta, ¿sí? Sí, la estoy pasando. A ver, ahí veis qué pasa. Pues estoy compartiendo, vamos, además, un momento, que voy a ver. Qué raro. A ver, vuelvo a compartir. ¿Se ve ahora? Se nos había quedado en la diapositiva de presentación, en la primera, Manuel. En esta, sí. Estábamos ahí, ¿no? Bien, bueno, pues os decía que no estamos ante un tributo nuevo. Esto se estaba pagando y se estaba pagando de diferentes formas. Había ayuntamientos que directamente lo estaban pagando de los impuestos municipales, impuestos de carácter generalista que paga el ciudadano. Había otros ayuntamientos que lo estaban cargando, que eran muchos además, lo estaban cargando a lo que es la tasa vamos, no es tasa, el impuesto de bienes inmuebles, perdonad, y ahí, pues bueno, cogían unos parámetros, con lo cual era de lo más desigual. Una casa que tuviera 200 metros cuadrados y una sola persona la habitara, estaba pagando en función de los metros cuadrados, no de lo que pretendía la Ley 7, es decir, el concepto de quien contamina paga, puesto que lo que tenemos claro en principio es que una persona
va a generar menos residuo urbano que en un domicilio donde vivan 4, independientemente de que unos vivan en 50 metros cuadrados y otros vivan en 200 metros cuadrados. Con lo cual, estábamos ante una situación muy, muy desigual. Esto había que solucionarlo y la Ley 7 lo soluciona. Voy a seguir pasando. Si no se viera, me lo decís. Bien, yo continúo. Quería continuar por la obligatoriedad de la implantación de la tasa. Miguel lo ha dicho al principio. La tasa la marca la Ley 722, es una ley que es del año 2022 y es sobre residuos y suelos contaminados. Estableció un plazo de 3 años inicialmente para que todas las entidades locales fijaran una tasa o su equivalente. La normativa que regula la tasa de basuras es municipal. Estamos ante una normativa de carácter local, que cada localidad tiene que aprobar su propia legislación en esta materia para su aplicación. ¿Qué significa? Pues que el ayuntamiento tiene la potestad de establecer las reglas, las tarifas y todo ello dentro del marco general de la legislación nacional y la legislación europea. Los ayuntamientos lo que tienen que hacer es definir las bases para el cálculo de la tasa, el calendario de pagos, las exenciones, las sanciones por impago, es decir, hacer un documento de tal manera que marque las reglas del juego en materia de recogida de residuos sólidos urbanos. Yo aquí quería continuar con el concepto más importante, yo creo, del por qué se impone la tasa. Al final no deja de ser una medida que está basada en un principio. El principio de que quien contamina paga. El objeto es contribuir al cumplimiento de los objetivos que nos ha marcado la Unión Europea, de la que el país como tal, España, está muy lejos de cumplir estos objetivos. Para este año estábamos hablando de que el objetivo en materia de recogida de residuos estaba en el 55% y en el 2035 el 65%. No hemos cumplido y probablemente no cumplamos de cara al 2035. Por eso hay que empezar a implantar medidas de estas características. Quien contamina paga es complejo y más en la recogida. Es decir, quien contamina paga lleva a una reflexión muy profunda. Por ejemplo, alguien que tira todos los días 1 kilo de basura en una bolsa con respecto a alguien que tira 7 kilos una vez a la semana, está claro que es un concepto que influye en la implantación de la tasa. ¿Problema? Pues que es muy difícil de definir qué domicilio está haciendo una gestión sostenible de tal manera que llena la bolsa lo más que puede y genera el residuo una vez a la semana en vez de quien genera el residuo una vez al día. ¿Esto qué supone? Supone que la recogida del que la tira una vez al día tiene que ser diaria, mientras que el de la semana permitiría que la gestión de los residuos pudiera llevar otro tipo de recogida que nos permitiera programar de tal manera que estuviéramos ahorrando en el servicio. Ahora mismo, pues bueno, hay un montón de empresas que están ya estudiando cómo podemos llevar a sus límites el concepto de quien contamina paga. Por ejemplo, conseguir saber qué domicilio ha tirado la bolsa, qué cantidad de residuos lleva la bolsa, qué cantidad de impropios, entendiendo por impropios el que tira un bote de Coca-Cola en la bolsa de orgánica. Y luego, no solamente quien lo hace mal
por conocimiento y lo hace mal porque quiere, sino que también hay un montón de productos que hoy por hoy se están echando en la fracción correspondiente que entiende el ciudadano que debe de ir y que realmente no va a ir. Por ejemplo, aquel que está comiendo mejillones en su casa y lo está tirando a orgánica, cuando debería de ir a resto. Esto la mayor parte de los ciudadanos tienen un desconocimiento que mediante el estudio de qué se echa a las bolsas, qué niveles de impropio, se podría enfocar una educación ambiental de tal manera que esa sensibilización nos llevara a una mejor gestión. ¿A qué nos lleva que las fracciones vayan con el menor número de impropios? Por supuesto, nos llevarían a un menor coste en la gestión y a un menor coste derivado de la tasa. Con lo cual, es importantísima la gestión del consumidor, la gestión del ciudadano. Nosotros como ciudadanos tenemos en nuestra mano que esa tasa, en vez de ir incrementándose, vaya reduciendo el importe a través de una mejor gestión ciudadana. Yo creo que esto es de lo más importante que hoy podemos trasladar aquí. Bien, ¿qué vamos a pagar? La tasa de basuras incluye servicios relacionados con la gestión de los residuos urbanos. Yo voy a intentar relacionar la mayor parte. La recolección de los residuos sólidos. Esto incluye la recogida periódica de la basura generada por viviendas, por establecimientos comerciales y dependiendo del municipio, la frecuencia de esta recolección puede variar. Cada municipio tendrá que acoplar esta recogida a factores tan importantes como la densidad de población por barrios, la generación de residuos, el nivel de separación que hagamos a la hora de gestionar en nuestras casas cada uno de las fracciones. Todo esto va a hacer que se haga una programación de recogida que incluya cada una de las fracciones y que se vea cuánto tiene que ser la periodicidad en la recogida y cuánto tiene que ser si es diaria, si es semanal y además si hay que hacerla por la mañana, por la tarde o por la noche, dependiendo de la actividad que tenga ese municipio. Otra de las cuestiones que vamos a pagar es el transporte del residuo. Una vez recogido, el residuo tiene que ser transportado. Tiene que ir a un centro o bien de transferencia o a un centro de tratamiento, donde una vez finalizado su tratamiento va a haber una parte que va a tener que ir al vertedero y como tal también tiene que ser trasladada. El tratamiento del residuo en sí mismo. No pueden ser desechados sin más. Yo creo que esto también es importante conocerlo. No porque vaya todo junto, es decir, el resto, o porque vayan impropios, esto no quiere decir que directamente llegue a la planta y automáticamente la distribución se haya hecho en los domicilios. La propia planta dispone de la maquinaria suficiente para proceder a la separación de los residuos en función de esos impropios. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir una cosa muy clara. Si nos encontramos que el camión que llega de un determinado barrio o de un determinado pueblo viene con muchísimo impropio, con muchísima contaminación en cada una de las fracciones, a la hora de que ese camión llega a la planta de transferencia y vuelca en muelle, automáticamente se tienen que poner operarios en la cinta a hacer una separación manual. ¿Esto a dónde nos lleva? ¿Qué es lo que quiero trasladar con esto? Pues que estamos ante un precio mucho más elevado que aquel camión que llega y que directamente pasa por cinta y con que haya una persona vigilando de que los niveles de impropios no son muy altos, es suficiente. Con lo cual, si tiene que haber 10 personas,
el coste no va a ser el mismo que uno. Y como lo pagamos a través de la tasa, al final el ciudadano es el que termina pagando una mala gestión inicial. También pagamos el reciclaje. La tasa de basura pues cubre todas las actividades relacionadas con el reciclaje de los materiales que pueden ser de nuevo aprovechados. Aquí tenemos que incluir la separación, la clasificación, el acondicionamiento de materiales para su reutilización. Y yo creo que en este punto también es importante que se conozca en qué consiste la gestión de los residuos, o sea, en qué consiste el precio que paga el ayuntamiento a las plantas de tratamiento por esa gestión. Lo que es la responsabilidad ampliada del productor está pagando por el residuo que va separado y el que se recoge en planta y se separa de forma manual, que es, iba a decir, plástico, no es plástico, es envase, es el contenedor amarillo, el de vidrio y el 50% de papel. Esto es muy importante. ¿Qué estamos pagando? El ciudadano paga el concepto de recibo, paga el resto, la gestión del resto, la gestión de la orgánica, y está recibiendo el dinero correspondiente a la buena gestión que se realice tanto en envases como vidrio como en papel cartón. Al final, esto es lo que nos va a dar el precio de la gestión del residuo urbano. También estamos pagando el mantenimiento de los puntos limpios. Los puntos limpios, toda la gestión que se hace en ese punto limpio está incluida en la tasa. Pero también está el vertedero. Es decir, todo aquello que es rechazado en las plantas de tratamiento, que no puede ser recuperado, reciclado, que no puede ser tratado, tiene que terminar en vertedero. También la propia Ley 7, y empezó en 2024, creo, hay un impuesto directo al vertido. Esto quiere decir que cuanto más vaya a vertedero, mayor incremento va a sufrir la tasa. Cuanto menos tengamos de vertedero, menos habrá que pagar de tasa. Con lo cual, estos son todos los elementos que estamos pagando junto con la tasa y que, de nuevo, vemos que está en nuestra mano el que la buena gestión nos lleve a no solamente esa aportación que haríamos a la sostenibilidad, al cambio climático, sino que además afectaría a nuestros bolsillos. Bien, esto es lo que os decía, recogida, transporte, tratamiento, puntos limpios. ¿Qué es lo que se pretende? Bueno, pues el máximo aprovechamiento de los recursos y una gestión segura y respetuosa con el medio ambiente. La recogida selectiva y el reciclaje que se incremente y que a vertido estemos en ese 10% que nos exigen máximo para 2035. La jerarquía ya sabéis cuál es, evitar el residuo es el mejor formato que existe, la reducción, la reutilización, el reciclado y la recuperación, por último ya, el desecho, el vertido, el vertedero. ¿Quién tiene que pagar la tasa? La tasa de basuras la tienen que pagar todos los propietarios de viviendas, locales comerciales y los inmuebles que generen residuos. Ese es el concepto, es decir, quien genera tiene que pagar. En algunos casos, aquí entramos en una disyuntiva porque la responsabilidad normalmente recae en el inquilino de forma directa cuando estamos hablando de viviendas en alquiler. Es importante establecer este tema en el contrato de arrendamiento porque si nos vamos al principio de mi intervención, quien contamina paga, el que está contaminando desde luego es el inquilino, no es el propietario de la casa. Pero lo común es que las partes acuerden quién se va a hacer cargo de este recibo, pero si nos atenemos al criterio, al principio que os estaba diciendo, yo creo que está claro que este tiene que ser una tasa derivada directamente a aquel
que está bajando la bolsa de basura para el contenedor para que sea recogida. La razón es que si todos los inmuebles generan residuos y tienen que ser gestionados para mantener el orden y limpieza de la ciudad, pues todos debemos de contribuir a ese tema, al pago de esa gestión. Y ya por último, es recomendable que cuando tengamos contratos de arrendamiento, estamos ante una asociación de consumidores, una confederación de consumidores, es muy importante que estos conceptos sean tenidos en cuenta y que cada vez más el tema de la gestión de residuos va a influir sobre la vida del ciudadano, sobre la vida del municipio, pero en todos los sentidos. Es decir, la tasa va a depender de nosotros mismos. Si nosotros somos capaces de hacer una buena gestión con carácter general, el municipio, la tasa va a ser menor que si la gestión es mala. Pero es que además estamos ante un elemento que también los ayuntamientos, a la hora de gestionar, a la hora de ser coherentes en la gestión, en el sentido de que el transporte se minimice, que haya unas buenas rutas, que las rutas estén organizadas de tal manera que no haya transporte en vacío, es decir, que se hagan rutas donde no haya una generación diaria del residuo y, sin embargo, haya que pasar con los camiones de recogida diario. Todos estos elementos van a influir, con lo cual estamos ante un concepto nuevo en la interpretación de lo que es la tasa, porque nos va a dar los parámetros de la buena gestión del ciudadano, de la buena gestión de quien gestione el municipio, y entre todos conseguiremos algo muy importante, además de la reducción de la tasa. Va a ser cumplir los criterios de sostenibilidad y los criterios de economía circular. No sé si me he alargado más de la cuenta. Yo, sin más, os doy las gracias por haber escuchado y queda a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Manuel. La verdad que ha sido una exposición muy, muy directa y efectivamente, como anunciabas al comienzo de tu intervención, muy accesible para que efectivamente podamos tener más o menos claro qué es el objetivo que se persigue precisamente con la ley, con la ley del año 22 y cómo puede tener efectos en ese importe de la tasa que pagamos. Pero creo que es especialmente interesante el que haga referencia a la importancia que tiene nuestra propia voluntad de ser más responsables a la hora de gestionar nuestros propios residuos y cómo esto puede afectar finalmente al importe que pagamos. A mí sí me gustaría hacerte alguna pregunta sobre algún aspecto que no sé si a más personas les podrá surgir, pero es cierto que desde que se hizo público, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de ese plazo final que teníamos ahí en el mes de abril para ayuntamientos de más de 5.000 habitantes, es cierto que existen diferencias muy significativas en lo que paga un ciudadano dependiendo del ayuntamiento en el que reside, ¿no? Hemos conocido a lo largo de los últimos tiempos pues, estudios también que ponían de manifiesto diferencias muy significativas entre unos y otros. Estamos hablando evidentemente de un contexto en el que no era de aplicación todavía los objetivos y el espíritu de la ley, ¿no? Pero ¿crees que esas diferencias siempre respondían al hecho de que la gestión no fuese suficientemente eficiente o hay otros conceptos u otros elementos que podían distorsionar ese importe? Hacía referencia, por ejemplo, a que había ayuntamientos que lo vinculaban directamente con el IBI, es por lo tanto superficie, ¿no? Que pudiera tener una vivienda y que por lo tanto se pudiera estar pagando pues, una cantidad que no fuera pareja a la generación propiamente de residuos, ¿no? Y a ese principio del que el que contamina paga. Entonces, respecto a eso, ¿crees que se ha generalizado mucho o realmente hay una impresión de que con la entrada en vigor de esta norma y estas modificaciones, esto se vaya a traducir en un aumento del importe que pagan los ciudadanos por el tratamiento de los residuos? ¿O crees que puede ser una situación puntual entre tanto empezamos a gestionar de una forma más eficiente los residuos a nivel doméstico?
A ver, yo, mi opinión es que los ayuntamientos han estado cobrando un impuesto, porque al final era un impuesto, en función de unos parámetros, pero que realmente lo que ellos pagaban por la gestión no era trasladado al impuesto como tal. Unos, yo creo que el impuesto era superior a lo que realmente costaba la gestión y en otros casos era inferior. ¿Qué es lo que ocurre? Que la tasa, por definición, el impuesto no, el impuesto se puede poner en función de diferentes variables y además puedes poner el importe que quieras. La tasa obligatoriamente tiene que cubrir el coste que lleve la gestión. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues que como había ese desinterés en trasladar de forma directa el coste real, hará que, ¿con qué nos encontramos? Con que llegan ayuntamientos que se encuentran con que el coste real es muy superior a lo que estaban ingresando de impuestos. Con lo cual, pues la tasa va a ser superior a lo que pagábamos de impuestos. Pero también lo hay al contrario, ¿eh? También hay ayuntamientos que no, que estaban cobrando en el IBI, habían puesto el impuesto alto y como tal había una parte que la estaban cargando a la gestión del residuo. Entonces, al final, si realmente descuentan los ayuntamientos el impuesto al ciudadano y lo trasladan a tasas, pues vamos a encontrar ambas cuestiones. Lo que ocurre es que yo no tengo tan claro, porque creo que todavía no se ha hecho, que realmente se descuente del impuesto la parte que va a ir a la tasa. Porque claro, ese es otro concepto importantísimo. Es decir, si esto estaba antes cargado al IBI o a los impuestos de carácter general y ahora los llevo a tasa, luego si me llevo 10 a tasas, tendré que deducir esos 10 de ese impuesto general o de ese impuesto concreto como pueda ser el IBI, que era donde lo tenían la mayor parte. Sí, parece de recibo suponer que si vamos a pagar o vamos a contribuir a través de un tributo como es la tasa, pues se viese minorado en el mismo importe, la misma cuantía respecto de otros tributos generales que pudiéramos, de los cuales también pudiéramos ser sujeto pasivo. Una última pregunta, Manuel. En el horizonte, ¿en qué plazo podemos, te atreverías a poner un plazo para movernos en un escenario en el que los consumidores fuésemos cada vez más conscientes de la necesidad de hacer un tratamiento y una separación correcta de los residuos, porque seamos conscientes de que eso nos va a afectar, nos va a ir directamente al bolsillo? A ver, plazos es muy difícil de poner. Yo particularmente, y yo creo que ya cada vez somos más, tú sabes que los consumidores no se os estaba incluyendo en esas jornadas, en esos debates. Te hablo, por ejemplo, del foro de la responsabilidad ampliada del productor que estamos haciendo entre CONAMA y la Fundación para la Economía Circular, donde ya en la segunda edición vimos la necesidad de que los consumidores era un elemento tan principal que tenía que opinar. Hay que escuchar al consumidor. Si no escuchamos al consumidor, aquí falta una de las patas principales, que no estamos hablando de algo adicional, estamos hablando de que si hubiera que poner pesos porcentuales, el consumidor tiene un porcentaje muy, muy alto de opinión en todo esto. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Es decir, ¿cuántos consumidores conocen el concepto este que comentaba de qué se compone el recibo que paga el ayuntamiento de la gestión? Es decir, que la responsabilidad ampliada en este momento está abonando envases, vidrio y 50% de papel cartón. Eso no lo está, lo sabe muy poca gente. Entonces, cuanto mejor gestión haga usted, esto va a redundar en todo el municipio, en todos los vecinos, ¿no? Y podremos ir avanzando. Pero para esto yo creo que es imprescindible el hacer una labor de concienciación a través de los canales, y vosotros sois un canal fundamental. También es verdad que os estaba hablando
hay ahora mismo determinados proyectos que están en maqueta, que hay que llevarlos a... Ecoembes, por ejemplo, está investigando muchísimo en materia de contenedores, con la lectura de códigos de barras, lecturas de códigos QR. Hay empresas dedicadas a la investigación de tal manera que mediante diferentes sistemas son capaces de saber de qué domicilio parte una determinada bolsa, si esa bolsa de basura lleva impropios o no los lleva, porque pasa por un escáner que lo detecta, que incluso el ciudadano puede no saber que ha metido un impropio, pero automáticamente, de la misma manera que la inteligencia artificial a través de ese escáner está detectando ese impropio, es capaz también desde en ese mismo momento mandar un mensaje a la APP asociada a ese domicilio donde le pone sobre aviso lo que te decía, acabamos de detectar que ha tirado usted el caparazón del mejillón en la basura orgánica. Sepa usted que esto es, no me acuerdo la fórmula, que esto no forma parte de la orgánica. Tiene usted que echarlo al resto. Le rogamos que en la siguiente ocasión, bueno, pues este tipo de elementos, según vayamos avanzando, yo creo que van a ser fundamentales, porque claro, afecta muchísimo a la gestión. No es lo mismo que la orgánica llegue sin impropios y automáticamente pase a ser gestionada y tratada por la planta de tratamiento a que haya que hacer una selección de lo que va dentro. Tenemos una consulta al hilo de lo que me comentabas. Me gustaría comentarte más cosas, pero voy a leer primero la consulta que nos hace José, que nos dice si podría analizarse el pago de la tasa en locales y pisos cerrados en el tiempo, es decir, de locales o pisos que están vacíos, si esto también se podría contemplar de alguna forma siguiendo ese principio de que el contamina paga. Entiendo que lo que quiere preguntar José es qué pasa con aquellas viviendas o locales que permanecen cerrados. No, yo creo que al final el concepto quien contamina paga es eso. Es decir, quien usa el servicio tendrá que pagarle. Quien no le usa no tendrá que pagarle. Pero hoy por hoy también tenemos que ser conscientes de que no existen los suficientes elementos para poder discriminar esa situación. Por eso, hoy la tasa lo que hace es marcar conceptos lo más acertados que pueden en relación a el concepto de quien contamina paga. Pero sí que es verdad que en un contenedor entran las bolsas y nosotros no somos nórdicos. Los nórdicos son muy disciplinados. Y cuando se les dice en este contenedor, usted no puede echar una bolsa que no lleve código de barras, automáticamente puedes poner un lector de código de barras. Yo creo que si en España ponemos ese sistema, ¿cuántas bolsas aparecerían sin código de barra? Quiero decir que la colaboración del ciudadano es importantísima. Entonces, cuando vayamos teniendo elementos como el que comentaba, que podamos relacionar bolsa con domicilio, vamos a saber quién ha tirado 1, 5 o 7 bolsas y quién no ha tirado ninguna. Con lo cual, el recibo de la basura nunca podrá ser cero, entiendo yo, porque tú el servicio tendrá que haber un coste básico simplemente por establecer el sistema. Y usted tiene una vivienda en la que pasado mañana puede utilizarlo, luego tendrá que pagar el coste básico, como el agua y la luz, donde tú pagas un coste básico de lo que es el sistema, la implantación del sistema. Pero claro, en cuanto a la contaminación que ese domicilio realiza, esa parte sí que tendrá que ser cero. Se está estudiando muchísimo. Nosotros en la Fundación estamos echando una mano todo lo que podemos en este tipo de avances. Ya digo, la responsabilidad ampliada del productor está estudiando, investigando muchísimo. El caso que yo conozco más es el de Coembes en Logroño, el laboratorio circular que tiene, donde están investigando todo este tipo de cuestiones. Y como decía, empresas privadas que están ahora mismo con CHIC, con lecturas de códigos QR a la entrada del propio camión o
a la llegada del camión a muelle antes de pasar a planta, poder hacer la labor de escaneo, pesaje y demás, bueno, pues todo esto nos llevará a avanzar muchísimo. Pero hoy por hoy, ahora mismo, a día de hoy, con la elaboración de las tasas está siendo de la manera que es, pues porque no hay elementos para avanzar más en el concepto quien contamina paga. Creo que con lo que nos acabas de comentar, Manuel, yo creo que se evidencia la necesidad, apuntabas hace un momento cuando decías que era necesaria la presencia de las asociaciones de consumidores a la hora de desarrollar no solamente la normativa, sino también el cómo se va a implantar en cada localidad o en cada territorio un aspecto tan importante como es la tasa, cómo es el concepto de quién contamina paga. Y efectivamente, tengo que decirte que es uno de los grandes problemas que hemos ido viviendo a lo largo de los años. No siempre el consumidor, que es el destinatario final de toda esa normativa, y como bien dices, en este aspecto es el principal protagonismo. No estamos hablando de un actor secundario, ¿no? De un actor de reparto en la película sobre el reciclaje, sobre el de la gestión de residuos. Creo que es un protagonista principal y creo que si no somos capaces de educarle e informarle correctamente de aspectos como qué incluye la tasa, qué podemos hacer y cómo podemos mejorar para que su importe sea menor y de la misma forma y al mismo tiempo mejorar la conservación de nuestro medio ambiente y contribuir a la generación de menores residuos, pues sería complicado. Llegamos al final, Manuel, pero como se suele decir, esto no es una despedida. Espero que precisamente pues, sea un punto de continuidad en esta forma de relacionarnos y en estas colaboraciones, porque el trabajo que estáis desarrollando creo que es muy importante y creo que nuestra función también está en trasladarlo a la ciudadanía, a nuestros asociados y a la sociedad en general, para que conozcan las ventajas de una adecuada gestión de los residuos y de lo que se nos avecina, ¿no? No lo digo en el mal sentido de la palabra, sino para saber que los cambios que se están operando precisamente están dirigidos para el bien de todos. Manuel, ha sido un placer contar contigo. Espero, como digo, que podamos contar de nuevo en posteriores ocasiones. Y a todas las personas que nos han seguido y que nos seguirán a lo largo de los próximos días, gracias nuevamente por haber confiado en Consumes y en esta dinámica de encuentros de Consumes, donde intentamos de una forma pues, accesible y amena trasladar aspectos de máxima actualidad que nos afectan como consumidores y usuarios. Sin más, os emplazo hasta al próximo episodio, a la próxima temporada, y me despido de todos vosotros, pues como se suele decir, hasta la próxima, porque aquí no hay un adiós, sino todo lo contrario. Manuel, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.